En este primer domingo de Cuaresma, la palabra nos invita a asumir nuestra libertad como aliados de Dios para la construcción del reino, a reconocer que su voluntad es nuestra felicidad y superar todas las tentaciones, asumiendo para nosotros el proyecto de Dios y construyendo nuestra felicidad a su lado. Soy tu padre, tú mi hijo. Todos los días te llamo y eres tú con tus pecados quien se aleja de mí, y por eso debes buscar la luz. El autor sagrado en el texto del Génesis nos hace ver cómo Dios crea al hombre y el sitio donde él habita y los hace vivir en pleno equilibrio. Y cómo ese equilibrio se rompe cuando el hombre se abre a la posibilidad de construir un proyecto al margen del que Dios ya tiene dispuesto y decidir él qué le conviene y qué no le conviene al margen de Dios. Y es así como la tentación que se presenta como un mejor estado donde sin la necesidad de Dios puede llegar a ser su propia voluntad, termina rompiendo el equilibrio con el sitio donde habita, rompiendo el equilibrio de su relación con Dios y rompiendo el equilibrio consigo mismo. En el Evangelio se nos presenta en cambio cómo Jesús supera toda tentación dándole la prioridad absoluta a la voluntad de Dios en su vida. Esto lo hace en 3 oportunidades donde se le presentan distintas prioridades, las cuales va rechazando una a una. La primera prioridad con la que trata de distraerlo de cumplir la voluntad de Dios es dedicarse a lo más básico de su vida, a su necesidad de ser alimentado. La segunda es la necesidad de ser reconocido como lo que es y en su valor. Y la tercera es sentirse poderoso y capaz de imponer y de hacer valer su voluntad sobre los hermanos. Precisamente Jesús, estas 3 vías para hacer realidad el reino de Dios, las va rechazando una a una, porque entiende que Dios es su seguridad y que el proyecto está centrado en la voluntad y en el poder de Dios y en el valor que Dios tiene para la vida de los demás y no en sí mismo. Pablo, por su parte, nos presenta cómo la debilidad de Adán, que cae en la tentación y rompe ese equilibrio, esa alianza con Dios, trayendo la consecuencia de la muerte, del desorden, del desequilibrio, lo ha hundido no solo a él, sino ha hundido a toda la humanidad en una dinámica que no permite la propia felicidad, que no permite el crecimiento, el equilibrio, el cumplimiento del reino. Y nos dice que así como este error de Adán y este caer en la tentación de Adán pudo hundir a toda la humanidad, la actitud de Jesús de realizar la voluntad de Dios, de trabajar al lado de Dios para la construcción del reino en búsqueda de su felicidad y la felicidad de todos los seres humanos, ha permitido que todos recobremos una vía para alcanzar la felicidad. Los textos de este domingo nos están ayudando a reconocernos como aliados de Dios para la construcción del reino, a entender que la mejor manera de ejercer nuestra libertad es cumpliendo la voluntad de Dios, que no está en el realizar nuestros caprichos y antojos, la realización de nuestro ser, sino en el ser capaces de visualizar la amplitud y la magnitud que tiene toda la propuesta del reino y entendernos como parte de una propuesta global que, aunque implique sacrificios, aunque implique no sentirnos cómodos en determinados momentos, el
Apostar por la voluntad de Dios es el camino cierto y seguro, no solo a la propia felicidad, sino a la felicidad universal. Que el Espíritu de Dios día a día nos ayude a secundar lo que Dios espera de nosotros, nos ayude a reconocernos como aliados de Él para la construcción de su reino y a encontrar la felicidad tratando de hacer las cosas según la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Soy tu padre, tú mi hijo. Todos los días te llamo. Y eres tú con tus pecados quien se aleja de mí. Y por eso debes buscar la luz.